Bien, a continuación procederemos a resolver el problema número 1 del tema 5, hormigones, de la asignatura Materiales de Construcción del grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Cantabria. Veamos qué dice el enunciado de este problema. En primer lugar, nos indica que para la elaboración de un hormigón armado, realizar una captura, para realizar anotaciones en este enunciado, dice, para la elaboración de un hormigón armado, y aquí ya tenemos un dato interesante, importante a tener en cuenta, se trata de un hormigón armado, dice que se utiliza un árido de cantera, otro dato que vamos a tener en cuenta a la hora de resolver nuestro problema, y tendremos las siguientes granulometrías. Nos da la granulometría de una grava y de una arena, es decir, que vamos a tener dos áridos. Por lo tanto, decidiremos el método de dosificación en base a tres cuestiones. Primero, sabiendo que es un hormigón armado. Segundo, que nos dan solamente dos áridos para fabricar ese hormigón. Y a continuación vamos a comprobar si lo que nos dan como dato es la resistencia que tiene que tener ese hormigón o bien la cantidad de cemento. Seguimos leyendo y vemos que nos dice que sabiendo que se desea obtener un hormigón de consistencia blanda, otro dato importante para tener en cuenta en la resolución del problema, se fabrica a partir de un cemento tipo 2, PS 42,5 de tipo FWN, cuya resistencia media en probeta cilíndrica a 28 días, es decir, su clase resistente, su resistencia, ha de ser de 32 Newton, milímetro cuadrado o megapascales. Es decir, que va a ser una dosificación basada en el conocimiento de la resistencia que tiene que tener nuestro hormigón. Bien, nos dan también como datos la densidad relativa y la densidad de conjunto tanto de la grava como de la arena, que son mis áridos a utilizar, y el cemento con el que estamos fabricando ese hormigón. Pues bien, en esas condiciones nos dice que dosifiquemos 1 metro cúbico de hormigón. Ese será el apartado A. Y en el apartado B nos pide que calculemos el peso de una probeta normalizada de compresión, es decir, ya sabemos que tiene unas dimensiones que corresponden a 30 centímetros de altura y 15 centímetros de diámetro en cilindro, fabricada a partir de ese hormigón dosificado, con lo cual tendremos que primero dosificar, después calcular cuál es la densidad de ese hormigón y a partir de la densidad calcular el peso de la probeta. Muy bien, pues vamos allá. En primer lugar, tenemos que identificar cuál es el tamaño máximo del árido a utilizar. En primer lugar, volvemos al enunciado y tenemos que, para la grava y para la arena, lógicamente el árido que tendrá tamaño máximo será la grava. Pero nos queda la duda de si ese tamaño máximo son 16 milímetros o 31,5 milímetros. ¿Cómo se determina cuál es el tamaño máximo del árido? Pues bien, hay que identificar el tamiz más pequeño que retiene menos de un 10% del propio árido. Con lo cual, si analizamos el tamiz de 16 milímetros, vemos que ese tamiz retiene un 30%. Y un 30%, una cantidad mayor de ese 10%, con lo cual tendríamos que ir a un tamiz un poco mayor, que en esta serie 1 corresponde al de 31,5 milímetros. Ese tamiz de 31,5 milímetros retiene un 0% de toda la cantidad de árido que se ha hecho pasar a través de todos los tamices, que es efectivamente menos de un 10%, con lo cual el tamaño máximo del árido que yo voy a utilizar es 31,5 milímetros. Así que ese primer dato lo voy a anotar, son el tamaño máximo 31,5 milímetros. ¿Qué más información me proporciona? Pues me dice que tiene que ser un hormigón de consistencia blanda. Y eso indica que nuestro asiento del cono de Abrams tendrá que tener entre 5 y 9 centímetros. Muy bien. Más datos. Nos da como dato, recordemos, la resistencia a compresión de ese hormigón, que eran exactamente 32 megapascales. Pues bien, con estos datos tenemos que ser capaces de determinar
cuál es la dosificación óptima de mi material. Bien, como sabemos que es un método basado en la resistencia del hormigón, de los dos métodos que hemos visto para dosificar hormigones, vamos a quedarnos con el método de la peña o con el método ácido. En este caso, por tener tan solo dos áridos y por su sencillez, vamos a optar por el método ácido. Bien, en primer lugar, para determinar cuál es la dosificación, el primer paso, según el método ácido, será determinar la relación agua-cemento de mi dosificación. Pues bien, ¿cómo determinamos la relación agua-cemento de mi dosificación? Pues vamos a ir a la tabla 1248 de mi guía de dosificación. Pues bien, voy a la tabla 1248 y en esta tabla, es una de las que tenemos al final, 1248, observamos que disponemos de la siguiente información. ¿Cuál es esa información? Dice, relación agua-cemento para alcanzar diferentes resistencias a compresión, dada esta resistencia a compresión, tenemos 45, 40, 35, 30, 25, etc. en newtons milímetro cuadrado, en megapascales, que es exactamente lo mismo, más apropiado quizá hoy en día hablar de megapascales que de newtons milímetro cuadrado. Y tenemos dos tipos de hormigón diferente, un hormigón sin aire incorporado y un hormigón con aireante. ¿Cuál va a ser nuestro caso? Bueno, pues si no se dice lo contrario, y en el guión, en el enunciado de este problema no se dice lo contrario, vamos a considerar que es un hormigón sin aire incorporado. No se fuerza la incorporación de aire. Lógicamente, este material, este hormigón, contendrá aire, pero aire que se ha mezclado durante el proceso de amasado y aire que proviene de la evaporación del agua que no ha utilizado el cemento para su hidratación. Pues bien, en nuestro caso, con estos datos de esta tabla, ninguno de ellos corresponde a la resistencia que yo tengo que correlacionar con esa relación agua-cemento, puesto que la resistencia de mi hormigón es de 32 megapascales, estaría entre los 30 y los 35, es decir, que tendríamos que utilizar una relación agua-cemento que se encuentra entre 0,55 y 0,48. No conocemos ese dato porque los datos que nos dan son los de esta tabla, con lo cual tendremos que hacer una interpolación dados esos valores. Bien, pues a continuación realizamos esa interpolación de la siguiente manera. En un hormigón tradicional y en general para todas las propiedades mecánicas del hormigón, la relación que hay entre la relación agua-cemento, que lo llamo WC, y cualquier propiedad mecánica, en particular la resistencia a compresión, es de tipo exponencial, pongámoslo así. Y en mi caso tengo datos para 35 megapascales, voy a poner aquí las unidades, y 30 megapascales. En concreto, para 35 megapascales, la relación agua-cemento es de 0,48 y para 30 megapascales la relación agua-cemento es de 0,55. Bien, como la resistencia del hormigón que yo estoy diseñando es 32, estará ahí aproximadamente, pues tendré que encontrar una relación agua-cemento incógnita para mí que voy a llamar W partido por 100. ¿De acuerdo? Esa será mi relación agua-cemento incógnita. ¿Cómo la voy a determinar? Pues bien, en primer lugar voy a realizar una aproximación. Es una aproximación bastante ajustada, ya que entre este punto y este punto, a pesar de que hay una relación para resistencia y agua-cemento que es exponencial negativa, en este caso voy a considerar que aquí hay aproximadamente una línea recta. Con lo cual se está formando un triángulo
cuyos catetos son perfectamente conocidos para mí. Y además tengo otros dos triángulos semejantes aquí y aquí, que comparten la misma pendiente, que es precisamente la relación que hay entre la resistencia y la relación agua-cemento. Pues bien, para hacer esa interpolación, yo lo que he hecho ha sido, pues, en este caso, directamente hacer esa sustitución de este valor. Es decir, lo que voy a hacer es dividir este cateto por este cateto en este triángulo y en el triángulo. Es decir, vamos a hacer igualarlos, porque las pendientes precisamente son iguales. Puedo hacer 35. Voy a colocar 35 menos 30 para el caso de la resistencia a compresión, y esto dividido entre la que corresponde a cada uno será 0,48 menos 0,55, tendrá que ser exactamente igual que la relación que hay entre este cateto y este de aquí, que ya contiene mi incógnita. Es decir, que si yo hago ahora 35 menos 32 y divido entre, habíamos dicho, 0,48 menos esa relación agua-cemento incógnita, voy a poder obtener mi relación agua-cemento. De aquí no hay más que hacer una operación, son unas diferencias, unas multiplicaciones y unas divisiones, y si hacemos este cálculo yo obtengo que el resultado son exactamente, aproximadamente 0,5. Esa es la relación agua-cemento de la dosificación que estoy buscando. Por lo tanto, ya tengo ese primer valor que me va a indicar cuál es la relación que hay entre la cantidad de agua que voy a utilizar y la cantidad de cemento que voy a utilizar. Pues bien, el segundo de los pasos que debiéramos seguir para dosificar el método ACI es precisamente determinar cuál es la cantidad de agua a utilizar. La tabla 1247 me permite determinar cuál es la cantidad de agua de amasado en función de ¿qué? Del asiento del cono de obras correspondiente, y tenemos también para dos tipos de hormigón, sin aire y con aire incorporado, y además teniendo en cuenta el tamaño máximo del árido que se está utilizando. Recordemos cómo era nuestro caso. En nuestro problema teníamos un tamaño máximo de 31,5, con lo cual tendríamos que buscar un punto intermedio aquí. Voy a realizar una captura. Estamos buscando un árido con un tamaño máximo de 31,5, es decir, vamos a encontrar con valores en esta columna intermedia. Nos dice además que estamos utilizando un hormigón sin aire incorporado, por lo tanto me voy a centrar en estos valores, y también nos daba como dato el problema que la consistencia debiera ser blanda. Y una consistencia blanda corresponde a 5-9 centímetros del asiento de ese cono de obras. Es decir, que nos vamos a situar en esta fila. Pues bien, nuevamente, para encontrar el valor que está entre 195 y 175 litros de agua por metro cúbico, tendremos que realizar una interpolación entre estos valores. Tenemos nuevamente 25 para un caso, en torno aquí. Ahora lo voy a anotar en forma de tabla. Tenemos 25, 31,5 y 40 milímetros. Para el tamaño máximo del árido tenemos asiento del cono que era una consistencia blanda 5,9. Tenemos 195 para el tamaño máximo de 25 milímetros. Tenemos 175 litros por metro cúbico de agua para el tamaño máximo de 40 milímetros, y la incógnita mía es esta.
voy a llamar W. Pero además, fijamos en esta tabla, no solamente me proporciona información acerca de los litros de agua que debo utilizar por metro cúbico, sino que además me proporciona información acerca de la cantidad de aire ocluido en tanto por ciento en la masa de ese hormigón. Y esos valores los traslado a esta tabla. El porcentaje de aire ocluido para los 25 milímetros es de 1,5%. Para el caso de 40 milímetros es del 1%. Esto se ha dado en tanto por ciento. Con lo cual, el tanto por ciento en huecos de aire en mi hormigón pues se obtendrá a través de otra interpolación. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a escribir aquí las expresiones correspondientes. En mi caso, ya despejada la W, sería 175 a lo que hay que sumar el tramo que le corresponde a esa pendiente, que son 195 menos 175, estos son los litros de agua por metro cúbico, partido de 40 menos 25, que son los tamaños máximo y extremo en milímetros, y esto multiplicado por 31,5, que es el tamaño máximo de mi árido, menos los 25, que es el del valor de referencia que estoy tomando, me sale que la cantidad de agua que debo utilizar son aproximadamente 183,6 litros. Ya tenemos un valor muy importante de la dosificación, que es la cantidad de agua. A partir de la cantidad de agua y la relación agua-cemento vamos a poder obtener con facilidad la cantidad de cemento. Pero antes de esto vamos a determinar también cuál es el porcentaje de huecos haciendo una interpolación similar aquí entre estos valores. Recordemos que estos son 5, 1,5 y 40, 1%. Si hacemos la misma operación, me queda que a 1 habría que sumarle la pendiente correspondiente, 1,5 menos 1 partido por 40 menos 25, y esto multiplicado por 31,5 menos 25, dando un resultado final de un porcentaje de huecos de 1,21%. ¿Por qué es importante conocer cuál es el volumen de huecos? Porque este volumen estará ocupando también, valga la redundancia, un volumen en mi hormigón fresco, y habrá que tenerlo en cuenta. Cuando queramos fabricar un volumen determinado de hormigón, habrá que tener en cuenta el volumen del agua, el volumen del cemento, el volumen de los áridos y el volumen de estos huecos. Muy bien, siguiente paso. Para determinar la dosificación con el método ACI, el siguiente paso, según este criterio, puede determinar primero si queremos la cantidad de cemento, pero bueno, vamos a determinar en primer lugar el módulo granulométrico de la arena. ¿Cómo se determina el módulo granulométrico de esta arena? Bien, para determinar el módulo granulométrico, no de esta arena, sino de cualquier arena, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. La fórmula que contiene el sumatorio desde, en este caso, 0,125 hasta 63 milímetros, son los 10 tamices de la serie 1 con los que me están proporcionando la granulometría del material. 10 tamices, son 10 tamices porque voy a dividir entre 100, y sumo, en este caso, todos los porcentajes de los retenidos acumulados. Importante, que en este caso hablamos de retenidos acumulados. Si quisiéramos hacerlo con pasantes, pues no habría más que aplicar el mismo criterio, 0,125 para el también más pequeño, sumatorio hasta el de 63 milímetros, y en este caso lo que habría que hacer sería hacer el complementario hasta 100, que sería restar 100 menos el pasante acumulado y nuevamente dividirlo por 100. En mi caso, mi problema que tengo son los retenidos acumulados. Simplemente pues lo que vamos a hacer es aplicar esa primera fórmula, sumar lo que va reteniendo cada uno de los tamices. El primero 20, luego 39,
luego 66, luego 95, luego 100 y dividimos entre 100. Pues en mi caso resulta que el módulo granulométrico de la arena son 3,2. Muy bien. Siguiente paso. Vamos a determinar ahora la cantidad de cemento. He dividido lo que es el método de dosificación en 6 pasos. Método por pasos. Primero, determinar la relación agua-cemento. Segundo, la cantidad de agua. Tercero, el módulo granulométrico de la arena. Y ahora vamos a determinar la cantidad de cemento que ha de contener mi dosificación. Muy sencillo. Perdón. Ya hemos dicho antes que tenemos la relación agua-cemento y tenemos la cantidad de agua, con lo cual la cantidad de cemento es muy fácil de calcular. No tenemos más que hacer ese cociente entre la cantidad de agua y la relación agua-cemento. Teníamos como valores 183,6 y una relación agua-cemento de 0,5. Pues bien, la cantidad de cemento necesaria van a ser 367,2 kilos por metro cúbico. Ya tenemos otro valor muy importante de la dosificación, que es la cantidad de cemento por metro cúbico. De momento, a no ser que haya que hacer ajustes al final. Eso lo veremos en otros problemas. En este caso, vamos a considerar que esa es la cantidad de cemento y no necesitamos hacer ningún otro ajuste debido a ninguna consideración. Paso número 5, lo que vamos a hacer es determinar la cantidad de árido grueso que necesitamos para nuestra dosificación. Y en este caso vamos a recurrir, para la cantidad de árido grueso, será la cantidad, en mi caso, de grava, porque es el único árido grueso que tengo, y para ello voy a recurrir a la tabla 1249. Vamos a la tabla 1249 y esa se encuentra exactamente aquí. Determinación de la cantidad de árido grueso. Veamos qué inputs tiene esta tabla. Por un lado tenemos el tamaño máximo del árido, 10, 12,5, 20, 25, 40. Fijémonos que aquí la serie no coincide con la serie UNE, con lo cual es muy probable que tengamos que hacer interpolaciones. Esto es porque esta tabla proviene de otra regulación, otra normativa que considera otros tamaños de árido para la determinación de las granulometrías de los materiales. Y para determinar la cantidad de árido grueso, bien, vamos a comprobar primero cuál es el módulo de finura de mi arena. Recordemos que el módulo granulométrico o módulo de finura de mi arena era 3,2. ¿Dónde se encuentra en esta tabla 3,2? Pues en este caso aquí, 3,2. Tenemos 2,4, 2,6, 2,8, 3, pues fijémonos que además correspondería a la siguiente columna si seguimos esta relación, ¿no?, de sumar 0,2 a cada una de las columnas. Es tan sencillo esta extrapolación, ahora es una extrapolación porque nos vamos fuera de los valores que tenemos, pues es tan sencillo como en la primera fila, en la que corresponde al módulo granulométrico, módulo de finura de la arena, simplemente sumarle 0,2. Recordemos cuál es el tamaño máximo de nuestro árido, era 31,5, con lo cual nos vamos a encontrar entre los valores 25 y 40. Es decir, vamos a intentar obtener el volumen de árido grueso que le corresponde a un tamaño máximo de 25 y un módulo granulométrico de 3,2, que sería este valor, el que le corresponde a 40, que sería este otro valor, y después tendremos que hacer la interpolación correspondiente. Pero aquí no voy a andar con fórmulas porque es tan sencillo como podemos ver que en este caso le estamos restando 0,02 a cada uno de estos valores, de 0,71 a 0,69 estamos 0,02,
de 0,69 a 0,67 lo mismo, y de 0,67 a 0,65 lo mismo, con lo cual aquí tendríamos un 0,63. Y lo mismo está pasando en la fila inferior. También vamos de 0,02 en 0,02 y aquí pues tendríamos un 0,68. ¿De acuerdo? Pues vamos a considerar estos valores correspondientes a ese módulo granulométrico y realizaremos la interpolación con estos valores y estos valores. Bien, pues vamos aquí al tamaño máximo, que es para 25 y para 40 milímetros. En el caso de un módulo granulométrico de 3,2 habíamos obtenido un 0,63 para un caso y un 0,68 para el de 40 milímetros. Por lo tanto, si realizamos la misma interpolación que veníamos haciendo en otros apartados, aquí podemos relacionar ese tamaño máximo con el módulo no con el módulo granulométrico, sino en este caso con el volumen de grava, de árido grueso, pues es una relación lineal, como se puede comprobar entre estos valores. Tenemos de 40 por aquí, de 25 por aquí, pues estamos buscando el que le corresponde a 31,5, este valor de aquí, y será pues el que corresponde. Vamos a llamarlo V sub G. Bien, pues ese V sub G se obtiene igual que antes a partir de la fórmula. Lo voy a expresar aquí. V sub G será 0,63, que es el que corresponde aquí. 0,63. Le estamos sumando esta longitud, que es el cateto que corresponde a ese triángulo, y eso se hace a partir de la pendiente, es 0,68 por 0,63 partido por 40 menos 25 y multiplicado por 31,5 menos 30. Bien, pues si hacemos esta operación, resulta que el volumen de grava en tanto por uno y por metro cúbico de hormigón es de 0,635. Este es el volumen de la grava, es decir, que el 63,5% del volumen del hormigón ha de ser la grava. ¿Cuánto pesa esa grava? Bien, pues vamos a hacer ese cálculo. Es importante saber cuánto pesa esa grava porque la dosificación la vamos a dar siempre en kilos por metro cúbico. Muy importante, hemos dicho que en este caso el volumen de la grava es el volumen que corresponde al volumen de ese hormigón que estamos dosificando, con lo cual pensemos que si tenemos metro cúbico de hormigón, ese 63,5%, es decir, este volumen de aquí, 63,5% va a corresponder a grava. Pues bien, para determinar el peso de esa grava, lo que tengo que utilizar ahora es la densidad de conjunto de esa grava, puesto que estamos ocupando un volumen de conjunto, porque aquí hay huecos que luego rellenaremos con arena, pero son huecos. Así que el peso de la grava será los 0,635, que es en tanto por uno, lo multiplico por los 1000 litros que va a tener un metro cúbico de hormigón y multiplico también por la densidad de conjunto, que era 1,72, que me estaba dando el enunciado en esta tabla. Grava 1,72. Si hacemos esta operación así directamente, me va a dar directamente en kilos. 1092,2 kilos es la cantidad de grava que yo voy a utilizar en mi dosificación. Por lo tanto, ya tenemos la cantidad de cemento, la cantidad de grava
y la cantidad de agua. Solo me queda determinar cuál es la cantidad de arena para obtener mi dosificación final. Sexto paso en el método de dosificación. Voy a determinar la cantidad de arena. ¿Y cómo determino la cantidad de arena? Pues bien, lo que voy a hacer va a ser considerar que el volumen de la arena que yo voy a necesitar son 1025 litros de partida y siempre vamos a utilizar 1025 litros, que es el valor de referencia, es decir, que para fabricar un metro cúbico de hormigón vamos a introducir en nuestra amasadora 1025 litros, porque después de que todo el sistema se ajuste y el agua se evapore y el hormigón retraiga, vamos a tener aproximadamente un metro cúbico, es decir, 1000 litros. Siempre aproximadamente utilizaremos esos 1025 litros de partida, a los que le vamos a quitar, por un lado, y en primer lugar, el volumen de la grava, que son, recordemos, los 1092 kilos de grava que teníamos, divididos entre su densidad relativa, que es 2,7, me va a dar el volumen de grava. Pero el volumen relativo de la grava, es decir, la suma de los volúmenes de cada uno de los áreos que hay ahí en esta dosificación que habíamos dibujado aquí. ¿De acuerdo? No es el volumen de conjunto, sino que es el volumen relativo, que es precisamente el que le tenemos que quitar si este era el volumen de hormigón. Le vamos a quitar también el volumen del cemento que estamos utilizando, que también está ocupando un volumen. ¿Cuánto es eso? Pues recordad, teníamos 356 kilos de cemento con una densidad relativa de 3,1 gramos centímetro cúbico. Ese será el volumen de cemento, precisamente también volumen relativo, aunque hablar de cemento y hablar de volumen relativo o volumen real del cemento pues es prácticamente lo mismo, apenas tiene porosidad. Y nos quedaría quitar de aquí el volumen, por una parte, de agua, que son 185 litros, este sería el volumen de agua, y recordemos que habíamos calculado un volumen de huecos de aire incorporados a esa dosificación, y en este caso era de 1,21 en tanto por 1 de masa de hormigón o de volumen de hormigón. Lo pasamos a tanto por ciento y lo multiplicamos por los 1000 litros, perdón, esto está dado en tanto por ciento, dividimos entre 100 para darlo en tanto por 1, he multiplicado por 1000, que son los litros que tendría un metro cúbico de hormigón, me da el volumen en litros de huecos que tiene mi hormigón. Así que si hacemos toda esta operación, el volumen de la arena de esta dosificación son 308,6 litros. Una vez determinado el volumen de la arena que necesitamos dosificar, vamos a transformar ese volumen en peso para poder dar la dosificación en peso de cada uno de los componentes por metro cúbico. El peso de la arena serán los 308,6 litros que multiplicados por su densidad 2,6 nos da 802,3 kilos. Por lo tanto, mi dosificación va a ser la siguiente. Salvo que tenga que hacer correcciones de algún tipo, para un metro cúbico de hormigón voy a utilizar 1092 kilos de grava. Voy a utilizar 802 kilos de gravilla. Voy a utilizar 367 kilos de cemento y voy a utilizar 183 kilos
de agua. Esta es mi dosificación por metro cúbico. Nótese que no estoy utilizando decimales, porque no tiene mucho sentido hablar de décimas de litro o décimas de kilo cuando hablamos de cantidades de cientos o incluso miles de kilos. ¿De acuerdo? Esta sería la dosificación final determinada mediante el método ACI para las condiciones que se me han impuesto. Pues bien, si yo hago el sumatorio del peso de todos los materiales que he utilizado en mi hormigón, en mi dosificación, que es para un metro cúbico, podré obtener directamente la densidad en kilos por metro cúbico de ese material. Este es un valor aproximado. Esta sería la densidad del hormigón en estado fresco. Es ligeramente superior a la densidad del hormigón endurecido, puesto que parte de este agua que estoy utilizando para dosificar se está utilizando y es necesario para dar fluidez al material. Sin embargo, esta cantidad de cemento no necesita todo este agua para hidratar, con lo cual gran parte de esa cantidad de agua se va a evaporar y va a dejar huecos capilares en su evaporación que se van a transformar en aire. Y ese aire, lógicamente, pesa menos que el agua, con lo cual la densidad en estado endurecido será un poquito menor que la densidad en estado fresco, que a mí me sale, si sumo todos los materiales, 2.444 kilos por metro. Bien, pues vamos a realizar ahora el apartado B, en el que debemos determinar cuál es el peso de la probeta. El peso de una probeta cilíndrica normalizada, y recordemos que una probeta cilíndrica normalizada tiene 30 centímetros de altura y un diámetro de 15 centímetros, una esbeltez doble de altura que de diámetro, pues tendrá un volumen que corresponderá al cilindro, al área de la base, por la altura que tenga ese cilindro, que son unos 30 centímetros, es decir, que el volumen de la probeta son pi por el radio, que son 15 entre 2 al cuadrado. Este sería el área de la base y lo multiplicamos por la altura, hacemos todo en centímetros, 7,5 centímetros para el radio, 30 centímetros para la altura, sale que el volumen de la probeta, y este es siempre el mismo, son 5.601,4 centímetros cúbicos, porque lo hemos puesto todo en centímetros cúbicos. Y ahora, para saber cuál es el peso de esa probeta, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar por la densidad correspondiente, que es esta de aquí, la que he obtenido en estado fresco, los 2.444 kilos por metro. Y ahora, bueno, voy a pasar a gramos por centímetro cúbico, y aquí está, estoy dando en centímetros cúbicos, y esos 2.444 kilos por metro cúbico, pues en gramos centímetro cúbico serán 2,44 gramos por centímetro cúbico, que multiplicado por los 5.301,4 centímetros cúbicos que tengo, me da un peso para la probeta de, en este caso directamente en gramos, 12.925,4 gramos, que es lo mismo, aproximadamente en unas unidades más adecuadas, 12,9 kilos. Ese es el peso de la probeta cilíndrica normalizada fabricada con ese hormigón. Y con esto acabamos el problema número 1 de la hoja de problemas de dosificaciones de hormigón.